buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al Campus Montenevado, donde hoy tenemos una jornada muy especial que cuenta con dos partes diferenciadas. La primera de ellas será una mesa redonda titulada Retos del jamón curado, para la cual hemos traído a 5 grandes monstruos del sector, grandes profesionales, que bueno, nos van a aportar una visión única, ¿no? Voy a mencionar los nombres solamente, luego ya iré presentando. Tenemos a Luis Sánchez Alcaraz, tenemos a Carlos Guadas, Julio Tapiador, Carlos Dávila y Pedro José Pérez Casco. Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a vuestra casa. Gracias. La mesa redonda que haremos al principio tendrá una duración de 1 hora y media y aproximadamente a las 6:30 empezaremos con la segunda parte de la jornada, en la cual haremos un encuentro con ANICE, en el cual por un lado nos presentarán a Giuseppe Aloisio, el nuevo director adjunto de ANICE, y conoceremos las líneas prioritarias de la asociación en los próximos años. Indicar que la siguiente ponencia será el día 6 de julio, para lo cual hemos contado con Begoña Rubio, del Itacil, que nos dará una conferencia sobre Listeria monocytogenes, sobre los nuevos métodos de muestreo, estrategias de control y otras aportaciones muy interesantes derivadas de sus últimos trabajos en este campo. Bien, la idea de la mesa redonda es empezar con una breve explicación de cada ponente, de entre 5 y 10 minutos, en la cual, bueno, pues nos contarán su punto de vista de estos retos, que pues, fundamentalmente quiero que hablen de problemática de producto, ¿vale? Hay otros retos que también comentarán, pero me gustaría centrarnos mucho en problemática de producto, ¿no? Después de esta mesa redonda intentaremos pasar a un coloquio en el cual tratemos los temas nucleares que hayan salido en esas exposiciones y bueno, pasaremos a un turno de preguntas, de tal manera que me gustaría que vayáis apuntando las preguntas que tengáis de cada ponente y que sí que la dirijáis al ponente que consideréis oportuno, ¿vale? Cada una de las preguntas. Ahí tenéis en la pantalla, bueno, pues cada uno de los ponentes, con lo cual cualquier duda se la dirigís y la dirigís a cada uno de ellos. Bien, vamos a empezar por Luis. Luis Sánchez Alcaraz procede de familia jamonera. En 1985 funda Jamones Sánchez Alcaraz. En 2005 vende la empresa al grupo alemán Abraham, trabajando en Sánchez Alcaraz hasta 2010. En 2011 Luis entra a formar parte del grupo Ball Company y actualmente es consejero delegado de Duriver, con el grupo de empresas que están bajo su paraguas, y de Industrias Reunidas de Jabugo. Como veis, durante su carrera Luis ha estado al mando de multitud de industrias muy potentes y variadas, de forma que creo que bueno, pues, nos interesa mucho conocer su perspectiva sobre esta problemática. Y sin más, te cedo la palabra. Puedes estar de pie y hacer esto, que sé que estás... Vale, pues le vas pasando aquí, ¿vale? Dejamos ahí tu imagen y ya puedes ir pasando las diapositivas. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo que sí que voy a dar es las gracias porque el esfuerzo que hace una empresa privada por este entorno que tenemos ahora mismo, yo creo que todos económicamente lo debemos valorar, pero aparte es el esfuerzo de toda la gente que está aquí detrás. Tiene su micro, yo creo que... Llamándonos por teléfono, coordinando esto. Cada una de estas sesiones tenemos que valorar lo que vale, ¿no? Y también les pediría a mis compañeros que no nos pase, o sea, que hagamos lo de Felipe González, aquello cuando dijo, oiga, señor Aznar, eso y un huevo duro, ¿no? Entonces, ya doy yo las gracias, ya nos aburrimos. y doy las gracias en nombre de todo, porque lo que sí que creo es que debemos cada vez empujar más hacia lo que de verdad es importante, ¿no? Bueno, yo tampoco vengo con nada muy novedoso, ¿no? A nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa el tornillo. Ya os suena de algo esto del tornillo y ya sabéis de quién viene, ¿no? Entonces, pues es verdad, nos preocupa el tornillo, ¿no? O sea, ¿por qué nos preocupa el tornillo? Porque tenemos dos retos fundamentales. Y es que al final somos cocineros, era un tornillo cocinero, ¿no? El que he puesto. Entonces somos cocineros, al final estamos haciendo un producto cocinado. Y el jamón es el producto cocinado. ¿Qué narices de jamón crudo? Es el producto cocinado a fuego más lento que existe en el mundo. Porque al final la cocina solamente consiste en llevarlo a altas temperaturas o a deshidratación, ¿no? A bajar la actividad de agua del producto. Y como cocineros, yo lo que digo es que para mí la calidad solamente puede ser constante. ¿Por qué? Porque tenemos que satisfacer la expectativa de nuestro consumidor.
En la empresa siempre pongo un ejemplo. Os puede parecer una chorrada, ¿no? Pero yo voy de Madrid a Guijuelo, ¿no? Que me gusta además. Entonces había un pueblecito, una señora mayor, que yo entraba allí y entonces de repente me pone un pincho de tortilla recién hecho, con un pan crujiente, el vino recién abierto. O sea, a mí aquello me llegó al cerebro y se me quedó aquí, ¿no? Y entonces, a la semana siguiente vuelvo a viajar, vuelvo a parar en un pueblecito, vuelvo a parar en un bar de estos cutres y hay una chica, bueno, pues que me atiende de esa manera, un pincho de tortilla seco, ya llevaba 3 días, el pan chicloso y el vino llevaba abierto 5 días. ¿Sabéis lo que me pasa con esto? ¿Sabéis lo que yo creo que le pasa al consumidor? Que no entra a ningún bar. No es que no vuelva a ese, es que no vuelva a ninguno. O sea, que lo que haga mi compañero, lo que haga el de la esquina, me influye a mí. ¿Y dónde acabamos? En productos que son tornillos, como un Burger King, como un no sé qué. ¿Por qué? Porque yo voy con la expectativa de satisfacer mi necesidad con un ketchup, que es una castaña, con un cacho de carne. Bueno, no voy a seguir por este lío, por este vía, que me estoy metiendo en un lío. pero es que no es lo mejor, pero es la satisfacción de mi expectativa. Por tanto, que ya me lo dijo la primera vez el señor Segundo Ventulá, que era un crack en esto y que me dio mi primera clase magistral cuando ya era un enano, me dijo: Luis, haz las cosas mal, pero siempre igual de mal. Tío, o sea, no puedes hacer un día una cosa muy bien y mañana... Perdón, me vuelvo a poner la chaqueta porque he visto que tengo el bolsillo. Porque no puedo tal, ¿no? Al comprador. Es nuestro cliente. Hostia, es nuestro jefe. ¿Y al jefe qué le importa? El número. Oye, ¿qué es lo que quiero? ¿Una ficha técnica? ¿Me vas a vender jamones con tantos meses, tanta curación, tanto contenido en sal, tanto tal? ¿Y esa ficha técnica la podemos cumplir o no la podemos cumplir? Porque vamos... Entonces, por eso digo que buscamos el tornillo. Bueno, para encontrar el tornillo, que yo creo que es esta calidad constante, estamos haciendo 2 cosas. Uno, irnos hacia la materia prima, hacia el curao, y del curao hacia la materia prima. Estamos haciendo 2 análisis completos por semana, no destructivos, de la materia prima que recibimos en el secadero. Estoy hablando, por cierto, perdón, ahora mismo del ibérico solamente, y 2 análisis por semana destructivos completos y organolépticos del producto curado. Bueno, no me voy a meter. Entonces, lo que hacemos es un tema de análisis de materia prima. Hay un montón de parámetros, pero al final nosotros nos estamos fijando mucho en la ganadería, en el ganadero, estando en el grupo que estoy, nos permite hacer esto. Dentro del ganadero, en la granja en concreto, el pH y los días de envejecimiento. Son a los parámetros que ahora mismo les estamos dando más importancia, aunque analicemos otros muchos. Porque lo que estamos ahí intentando hacer es hacer una base de datos y después de esa base de datos vamos a ver quién logra analizarla bien, ¿no? Y porque además estoy empezando a buscar sistemas informáticos y tal y me están, bueno, al final a ver cómo solucionamos eso. Las características físicas estamos analizando solamente visualmente si es una grasa dura o blanda, magro, duro o blando. En el análisis del proceso, las mermas de sal, merma a los 4 meses, tal, que esto os lo conocéis. Y en la analítica que hacemos, porque le cortamos un trozo de la cadera al jamón, un trocito de la cadera al jamón, estamos haciendo análisis físico-químicos de humedad, cloruros, grasa, tal, ácidos grasos, porque al final ya veréis dónde nos lleva esto. Y estamos haciendo un análisis en laboratorio externo y en un FOS interno que tenemos en planta de humedad, sal, tal, y en un multiscan. ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues hombre, señores, estamos haciendo esto porque al final lo que buscamos es un trabajo en línea. Tenemos que estandarizar. Nosotros no podemos mandar un producto, destruirlo y mandarlo al laboratorio cada semana, sino que lo que necesitamos es un trabajo en línea. ¿Dónde nos va a llevar el multiscan? Lo primero es que tenemos que ajustar las máquinas, porque aquí, bueno, nos meten una máquina, pero la tenemos que ajustar y no es una crítica, es una realidad, ¿no? O sea, tenemos que ver los parámetros, intentar obtener una relación y
a ver si los jamones los pudiésemos pasar por un multiescan o por una máquina similar, que no estoy defendiendo ninguna marca en concreto, porque a lo mejor tenemos que salar los jamones no por peso, sino por contenido en grasa. Y si el multiescan nos lo da, podríamos cambiar de rango. Bueno, estamos intentando generar esa base de datos para ver dónde nos lleva, para que el producto sea, insisto, no estamos hablando de calidad, estamos hablando de calidad constante. En el producto curado estamos haciendo un poco algo muy similar. Tenemos los datos de quién era el ganadero, días de envejecimiento, le damos mucha importancia a los días de envejecimiento. Las características físicas de textura, de babilla, de maza, o sea, el clasificador de toda la vida que nos clasifica algo, la pastosidad, tal. Y entonces acabamos en un organoléptico. Este es destructivo, o sea, partimos el jamón, hacemos fotos y lo probamos 4 o 5 personas, las cuales damos una puntuación de todos los parámetros de sabor, textura, paladar, sabor salado. Ojo, sabor, envejecimiento. Estamos identificando muchísima confusión en el consumidor y hasta en profesionales. ¿Cómo se confunde el sabor salado con el envejecimiento? Claro, esto es complicado, ¿no? Infiltración, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues al final este producto sí lo pasamos todo por multiescan, ya está, ya terminó. Por multiescan y hacemos analítica en FOS, hacemos análisis en el laboratorio y entonces lo que estamos intentando es ver de qué manera podemos relacionar unos datos fiables de laboratorio con un sistema que en línea nos permitiese clasificar jamones de una forma analítica. Y estos datos llevarlos un poco a relacionarlo con materia prima, que hoy en día no estamos pasando la materia prima por multiescan, pero por un tema de las de calidad. Ya sabéis que las de calidad son últimamente las jefas. Y poco más os puedo contar. Aquí he terminado mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante y muy didáctico. Vamos a pasar a Carlos Boadas, es el siguiente ponente. Él es licenciado en Biología y MBA por la Universidad de Girona. Proviene también de familia charcutera y, bueno, hizo la suficiencia investigadora del IRTA bajo la tutela de Jacinto Arnau, que todos conocemos, y la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona. Actualmente desarrolla labores de consultoría de negocio para la industria cárnica. Y, bueno, pienso que, corrígeme si me equivoco, ¿no?, que pienso que Carlos tiene una amplia experiencia en procesos de transformación, en loncheado y demás, y, bueno, pues de ahí también me gustaría que diera un poco su punto de vista, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo también querría reiterar el agradecimiento a la familia Montenevado por la invitación, así como un honor poder compartir, como decía Alejandro, mesa con unos monstruos, unos más que otros, del sector y amigos también. Bueno, a mí cuando me hicieron llegar la invitación para hacer la ponencia, estuvimos comentando el tema de los aspectos técnicos, de los problemas. La verdad es que le estuve dando bastantes vueltas y como yo sé que mi maestro, mi amigo Jacinto Arnau ya hizo aquí una ponencia y realmente existen ya muchas publicaciones, ha habido congresos, revistas en el que se ha hablado profundamente de los problemas. Yo os lo quería comentar así un poco por encima, sobre todo porque quiero ir a otro objetivo que ahora os lo comentaré, ¿vale? Sabemos que a nivel de aspecto, pues, los problemas de manchas ocres verdes, el tema de la halodenitrificación, problemas de pastosidad, problemas de texturas blandas, todo el tema de sabor, de flavor, estos los podríamos englobar dentro de lo que sería problemas tradicionales, conocidos. Otros problemas que ya los tenemos o que nos vienen. Aquí, antes de empezar la sesión, hemos comentado también cómo está todo el tema del jamón sin nitrificantes. Esto conlleva toda una discusión tecnológica que creo que vale la pena que la tengamos en cuenta. El tema de los MOS, sé que quizás más en el mundo del ibérico, pero en el blanco quizás también. Hay cierta presión, esto quizás Julio sabe más de qué va. Hay cierta presión en algunos países europeos para crear una legislación para evitar el tema de los MOS. A nivel de loncheado, más que de problemas propios del producto, quizás estamos hablando de problemas más de proceso, de conseguir que los pesos nominales de las barquetas sean los que nos pide
el cliente y esto no tenga que penalizar el escandallo. Todo el tema del tema del medio ambiente, el tema del envasado, nuevos sistemas de envasado, cómo afectan a la fecha de caducidad del producto, si nos puede afectar o no nos puede afectar, y problemas más globales como son los recursos. Creo que esto no lo teníamos que obviar en un sector como el nuestro, como es la disponibilidad del agua. Antes lo estábamos comentando en la comida unos compañeros, y sobre todo el tema energético. La industria del jamón no deja de ser una industria que gasta energía y gasta agua, por lo que en la situación que nos viene encima yo creo que vale la pena planteárselo. Luego, si hacemos caso a lo que os comentaba antes, de toda la bibliografía que hay sobre los problemas que existen, vemos que en muchos casos nos citan el más que probable origen de estos problemas. Y el tema que yo quería llevar a la mesa redonda o a discutir con el público es, ¿estamos haciendo algo? O sea, a nivel industrial, a nivel de operaciones, aun y saber que sabemos detectar el origen de ciertos problemas, ¿estamos haciendo algo en nuestra casa, en nuestra industria? Y yo lo centraba básicamente en la calidad de la materia prima y en los procesos. ¿Cómo afecta la calidad de nuestra materia prima a los problemas comentados o que podemos comentar luego? ¿O cómo afecta el hecho de que el proceso no lo tengamos controlado? ¿Cómo afecta a nuestro producto? En el caso de la materia prima, ¿realmente conocemos qué materia prima estamos entrando en nuestras instalaciones? Si cogemos la bibliografía, si cogemos artículos científicos, nos habla de pHs, nos habla de conductividad, nos hablan de conformidad, nos hablan de cantidad de grasa. ¿Esto lo estamos teniendo en cuenta en nuestras instalaciones? ¿Qué nos aporta a día de hoy las soluciones industriales para poderlo tener controlado? ¿Qué sistemas existen? ¿Nos lo hemos planteado a nivel industrial todo esto? Lo digo a nivel para poder luego tener un debate, ¿eh? Y el otro punto es el proceso. ¿Tenemos claro qué procesos son claves en la fabricación del jamón curado? Y en el caso que lo tengamos claro, ¿los tenemos controlados? ¿Qué datos obtenemos de nuestro proceso? Y en el caso que obtengamos datos, ¿con ellos tomamos decisiones? Lo que intento poner encima de la mesa para hoy es, desde el punto de vista industrial, o sea, somos un sector muy, muy tradicional, que era lo que había en la primera diapositiva. Quizás a veces pecamos de romanticismo, pero no dejamos de ser un sector casi que es una commodity el jamón, dejando aparte productos más gourmet. Pero a nivel general, el jamón es un producto, a día de hoy, es una commodity, por lo que es un producto industrial. Es así. Y un producto industrial hay que homogeneizar procesos. Y para homogeneizar procesos tenemos que conocer muy bien nuestra materia prima y tenemos que controlar los procesos. ¿De acuerdo? Bueno, yo en todo caso era una primera introducción para luego entrar en debate y aquí de momento lo dejo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues realmente hay que ver si estamos haciendo algo y si estamos tomando datos y luego tomamos decisiones, ¿no? Lo tendremos en cuenta y veremos a ver si en el turno de preguntas hay alguna pregunta al respecto o en el turno del coloquio podemos aclararlo, ¿no? Sí que os animo a ir haciendo preguntas, ir poniéndolas en el chat, todos los que estáis en el streaming. Y bueno, vamos a pasar ahora al siguiente ponente, que es Julio Tapiador. Julio Tapiador es ingeniero diplomado en microbiología de los alimentos y especializado en la industria alimentaria. Ha asumido la dirección de producción, calidad de I+D y otros muchos puestos de Navidul. Ha ocupado la presidencia de distintos comités de certificación de AENOR relacionados con el serrano y el ibérico. Ha sido presidente del consorcio del jamón serrano español. Preside el comité organizador del Congreso Mundial del Jamón y actualmente es asesor independiente. Bien, yo creo que Julio es una de las personas que más sabe de jamón serrano y de jamón ibérico de España. Creo que tiene una visión muy global del sector por su amplísima experiencia y por ello creo que bueno, pues nos puede aportar mucha luz sobre estos asuntos. Buenas tardes.
Para mí también es un auténtico placer estar aquí y aprovecho para felicitar a la familia Montenevado por el éxito de esta iniciativa, que solamente hay que estar aquí y verlo y seguirlo para conocer pues, que realmente es algo tremendamente interesante para la empresa y yo creo que para el sector. Y gracias por la presentación. Ojalá supiera yo algo de esto. Si supiera algo de esto iba a estar yo aquí hoy. Bueno. En fin. Dicho esto, a mí me han dicho que preparar algo 5 minutos con los retos e inquietudes y yo con esto tengo como para un par de horas. O sea que, pero bueno, como hay que ceñirse a los 5 minutos, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces saldrán algunas cositas que yo considero de extrema importancia y sumamente relevantes. Y por lo tanto lo voy a exponer. Y si os parece bien, en el coloquio pues podríamos ampliar algo de ello, pero creo que vale la pena realizar una reflexión sobre esto, que seguro que la estamos haciendo, pero creo que no llegamos al fondo de la cuestión. Bien, como ya se ha anticipado antes, Carlos Boadas, se nota que también está en el sector, pues, y que ya no han hablado, nos llevan ventaja porque habéis hablado antes de la mesa redonda, de los jamones sin nitrificantes. Todo el mundo hace jamones sin nitrificantes ahora. Bueno, todo el mundo, mucha gente. Algunos llevan muchos años, toda la vida. Los italianos dicen que llevan toda la vida haciéndolos, ¿no? En Francia, curiosamente, están prohibiendo el uso de nitrificantes. Bueno, yo creo que se está haciendo de una manera extremadamente alegre. Y es verdad que lo que todos hemos leído en la bibliografía sobre el uso de nitrificantes en los productos curados, formación de color y sobre todo inactivación de Clostridium botulinum, pues bueno, la bibliografía lo deja claro. Y yo no sé si ha cambiado algo de los postulados iniciales, del por qué se recomendó utilizar estos productos, ¿verdad? No quiero, ni muchísimo menos, dar una clase sobre microbiología, pero en fin, todos sabemos que el Clostridium botulinum es un germen anaerobio que por lo tanto necesita oxígeno para vivir, consecuentemente no se va a desarrollar en la superficie del jamón, en nuestro caso, que por cierto podría ser la fuente de contaminación más razonable, más lógica, pero ahí hay oxígeno, no se va a desarrollar. Por tanto, la contaminación debería ser interna. Y si debería ser interna, y ha ocurrido algunas veces, yo aseguro que ha existido Clostridium botulinum en jamones. El que les habla ha tenido la desgracia de participar en algún foco de jamones con esporas de Clostridium botulinum y con toxina botulínica, por lo tanto significa que es posible. Ha ocurrido. Bien. Cuestión. Tiene que estar dentro y se tiene que inactivar. Está demostrado que con pequeñas cantidades de nitrito se inactiva. ¿Por qué entonces nos empeñamos en hacer? Y las autoridades sanitarias no han dicho, esta boca es mía, sobre la no utilización de nitrificantes. Vale, yo no he visto todavía ningún APPCC, ningún programa de evaluación de riesgos, donde se contemple con seguridad la inactivación de Clostridium botulinum. Y como en la mayoría de los casos, y me adelanto ya, tampoco he visto que se contemple la posibilidad de generación de micotoxinas en los jamones a consecuencia de la colonización por mohos. Bueno, por aquí para adelante nos vamos a enterar, porque nos están preparando cuáles serán los límites de aflatoxina y ocratoxina A en jamones, ¿verdad? Por lo tanto, algo tendrá el agua cuando lo bendicen. Y yo pongo por ahí una cosa que ahora le veremos, moho sí o moho no. Y yo digo, bueno, depende en qué condiciones, qué mohos y de qué manera. Bien. Pero lo que digo, ¿por qué no planteamos de una vez por todas un trabajo en el que el sector sepa, como conclusión a ese trabajo, si el Clostridium funciona o puede funcionar o se desarrolla en nuestros jamones?
No sé si alguien lo ha hecho. Yo en la bibliografía no lo veo. No hay nada publicado. Por tanto, los que realizan, con todo mi respeto, jamones sin nitrificantes, no sé en qué se basan. Actividad de agua, no me vale. ¿Dónde está la actividad de agua baja? Para que se desarrolle el Clostridium necesita temperaturas por encima de 8 grados, de 6 grados, dice la bibliografía de microbiología, y el pH, estamos en línea, no va a inactivar nada, y actividad de agua por debajo de 0,92. ¿Vale? En superficie vamos a tener 0,92 muy prontito, pero en el interior, que es donde podría fastidiar las esporas de Clostridium, que son las que fastidian las esporas, que son las que germinan, pues como se dice hoy, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Digo, yo incluso lo he planteado, realizar un trabajo serio para conocer qué pasa. Hombre, es que no se puede trabajar en ninguna planta piloto porque no cuenta con medios en cuanto a secaderos piloto para meter jamones contaminados y tal. Y además, como vamos a trabajar con un patógeno de ese tipo, que lo tienen que manejar las personas, bueno, pues hay Clostridium botulinum, capaos, no productores de toxinas que se podrían utilizar. Pero además, que les habla, he desarrollado un equipo, una planta piloto portátil, dicho sea de paso, que viene en un contenedor, se enchufa aquí y hacemos todo lo que haya que hacer. Lo tengo. Y tengo el proceso. Simplemente estoy buscando recursos para poder llevarlo a cabo. Y conocer de una vez por todas si eso se inactiva o no se inactiva. Igual que hicimos con la listeria en el INIA en Madrid hace unos años, que por cierto, con éxito para el sector, hemos demostrado que Listeria monocytogenes se inactiva durante el proceso de maduración en jamones serranos, en jamones blancos, perdón, en jamones ibéricos. Y esto ha sido aplaudido por la comunidad científica internacional, además de, por supuesto, por nuestra querida y nunca bien ponderada industria nacional. Bien. Pues esto sería algo que podría hacerse de manera parecida. Bien, no me quiero extender más, que me paso los 5 minutos. Bien. Inactivación de Toxoplasma gondii. Vamos a toxoplasmosis. Asignatura pendiente del sector. ¿Hay cifras? ¿Hay resultados? Sí, controvertidos. Hemos tratado de poner negro sobre blanco y avanzar en ese tema. No hemos sido capaces. Hay 2 grupos de investigación en España que son los que lideran el conocimiento en cómo se contaminan los productos alimenticios y eventualmente cómo podría inactivarse los ooquistes, que son los que trasladan, los que contaminan al siguiente huésped y producir la enfermedad. No hemos sido capaces de poner de acuerdo a los grupos de investigación para que pudiéramos realizar también una investigación seria y concluyente, de manera que el sector pueda decir con claridad que los jamones curados son seguros desde el punto de vista. Claro, y no vamos a matar a todos los gatos y a todos los perros, ¿verdad? Porque la liamos parda en este momento. Bien, que son, dichos de paso, los vectores que producen eventualmente el contagio. Asignatura pendiente del sector todavía. Texturas anómalas. Creo que en los 2 o 3 últimos congresos del jamón ha aparecido este problema. ¿Qué pasa y cómo se gestionan las texturas anómalas en los jamones curados? Sean pastosas, blandas o medio pensionistas. Pues sigue siendo una asignatura pendiente. Yo voy a lanzar una idea que mucho me temo que puede ser algo que haya que estudiar también en el futuro inmediato y que tiene que ver, lo hemos hablado en algún caso en otros foros, con lo que se denomina el turnover proteico. ¿Qué están comiendo los cerdos hoy? Yo digo a mis vecinos de tendido en las ventas, me gustan los toros, y como este año no he visto otra feria, vamos, los toros se caen, no tienen fuerza. Yo digo que tendrá que ver que el cereal de Ucrania no llega y los animales no comen en el campo como tienen que comer. ¿Qué tendrá que ver también lo del turnover proteico algo en esto de los toros? Y seguramente en lo de los cerdos. ¿Qué comen los cerdos hoy?
qué proteína y en qué medida, en qué equilibrio está entre ellas en las fibras musculares, las proteínas sarcoplásmicas y las sarcoméricas, ¿no? Son las que generan después la textura adecuada. ¿Por qué ocurre esto? El turnover proteico es el equilibrio entre formación de proteínas y destrucción. Entonces, esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la gente que maneja pesas, culturistas y demás, que se hinchan a proteínas, como sabéis, ¿no? Productos muy hiperproteicos, pues para generar mucha musculatura a base de ingestión de proteínas, no de energía, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que por ahí pueden ir los tiros, porque el sector, manejamos la industria, pero no manejamos los estadios anteriores, ni la genética ni la alimentación. Por tanto, sería bueno también conocer qué pasa con esto. Antes se hablaba de las medidas que hay no destructivas, multiscan, pH, bueno, de lo que queramos, ¿no? Diferentes sondas que hay hoy. Alguna funciona regularcilla, ¿no? Funciona bien, que miden impedancias y capacitancias y demás, ¿no? Pero bueno, yo no sé si hay cosas de esas que no está suficientemente estudiada la correlación de esos valores con, en este caso, las texturas o cualquier otra característica del producto, pero que indiscutiblemente el futuro pasaría por el desarrollo de sondas de este tipo, de manera que no necesiten, como bien decía Luis, de ensayos destructivos. Bien. Métodos permitidos para lucha contra ácaros y contra otros insectos. Todos sabemos que en los últimos tiempos están creciendo, por ejemplo, 2 minutos. Lo que yo decía. Todos conocemos que en estos últimos años, pues el que no haya tenido necrobia en las bodegas, que tire la primera piedra. ¿Y qué le estamos echando? Pues corramos un estúpido velo. Yo estoy viendo recientemente que, claro, a río revuelto, ganancia pescadores. Hay empresas por ahí que están vendiendo cosas que vienen con un catálogo que te lo lees enterito y dices, bueno, ¿y qué utiliza esto? Nadie te dice qué materia activa está utilizando, señores. No se puede utilizar nada, porque si no está en la lista de aditivos, permitidos, por eso pongo ahí la palabra permitidos, no se puede utilizar. Porque aquí hay 2 líneas de actuación. Una, con las autoridades que legislan para ver que nos dejen utilizar algo razonablemente eficaz, y por otra parte, desarrollar esas moléculas o sistemas o procedimientos que sean eficaces y no estar todo el día con el soplete y con el aceite de girasol, ¿verdad? Qué placa estamos haciendo churro, joder. Y como no tengo más tiempo, termino. Hongos sí, hongos no. ¿Nos van a poner las pilas? ¿Nos van a poner límites para micotoxinas? Cualquier día de estos. Y entonces, yo no tengo nada, no soy particularmente un detractor absoluto de los mohos, ¿no? Lo que yo digo es, y si lo digo siempre, con la gente que tengo relación de las empresas, pongamos nombre y apellidos a los mohos que tenemos en casa para conocer si generan toxina o no. ¿Que no generan toxinas? Vaya tú. Por citar un ejemplo, yo en la pasada feria de Sevilla, por cierto, la feria de abril última, yo devolví como 3 platos de jamón en Sevilla, porque echaban un pestazo a moho que tiraban para atrás. Y si saben a moho es porque había mucho moho, jamón ibérico de bellota. Y yo creo, como dicen algunos por ahí, se lo tienen que hacer mirar, ¿no? Porque algo pasa, eso es blanco y en botella. No habrá toxina, pero de luego el perfil sensorial del producto no tiene nada que ver con el jamón de bellota. Por tanto, creo que vale la pena también trabajar el asunto y no tenerle miedo a quitar mohos que no sirven para nada, sino que estorban. Y por el contrario, si el moho es bueno, que al menos no fastidia nada, pues dejarle, que también, ¿por qué no?, puede hacer algo bueno. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio. Has dicho varios puntos muy importantes en los que creo que la industria tiene que ponerse las pilas. A continuación tenemos a Carlos Dávila, que él empezó como veterinario clínico. Posteriormente ha dirigido el departamento de calidad de empresas muy potentes, siendo, por ejemplo, responsable de la homologación para exportar a Estados Unidos en la empresa Fermín. Ha sido director de calidad e I+D de la marca 5J durante 8 años y actualmente es consultor independiente, ¿no? Por lo tanto, como director de calidad de estas grandes empresas, Carlos conoce muy bien el sector del mundo ibérico, ¿no? Y, bueno, recientemente ha publicado un libro sobre la elaboración del jamón ibérico y, bueno, pues queremos saber un poco su opinión de todos estos puntos aplicado un poco al ibérico, que entiendo que es donde más te has movido. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Bien, la verdad es que me encantaría tener la soltura que tienen los otros ponentes para hablar en público. Yo no estoy tan acostumbrado. ¿No se oye eco? Ah. ¿Veis? O no estoy acostumbrado. Cuando me llamó Alejandro el otro día para proponerme estar aquí, no pasa. La flecha para ¿La de abajo? la derecha. No. Cuando me llamó para proponerme estar aquí, pues yo primero empecé con humildad, pensando, pues si tenemos casi todo resuelto, si tenemos mucho conocimiento científico del jamón, si tenemos mucha sabiduría, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede faltar? Y después empecé, creo que iba en el coche, iba pensando y voy a quitarme los límites de encima. Recientemente he ido al dentista, me han hecho un TAC de la boca y el dentista, que es de un pueblo de 6.000 habitantes, tiene mi mandíbula en el ordenador y la puede mover con el dedo y rotarla y ver el desgaste de los dientes y ampliar y ver el espacio que hay entre los dientes. Y a mí me gustaría tener esto de los jamones. Me gustaría tener un jamón, hacerle un escáner en plan avatar, no sé si lo habéis visto, pero el árbol ese de los avatar y haces así, se amplía y se ve por dentro. Y antes de despedir un jamón, pues saber qué es lo que tiene por dentro, ¿no? Hay algunos problemas que trasladan en los puntos de venta o los comerciales, que son problemas que son visibles, pero solo se detectan cuando se está cortando. Por ejemplo, hematomas, petequias o zonas enranciadas, amarillas, porque ha entrado oxígeno, o algunas venas que no se han colapsado y dejan aire también, ¿no? Todos estos problemas se los encuentran y cuando se los encuentran, pues solo pueden o devolver la pieza o atender de una forma comercial al cliente, pero estaría fenomenal poder tener tecnología que nos permitiera eso. No es que conozca nada similar, ni que crea que ahora mismo es posible, pero bueno, pues pensando un poco más a lo grande, me gustaría también que hubiera capacidad de medir individualmente las piezas. Por ejemplo, el tema de la sal. Metemos un jamón en sal y lo sacamos en función, en la mayor parte de las ocasiones, en función del peso que tiene la pieza y no tanto, como os he hablado antes, de otros factores que importan mucho, como la grasa o la composición de esa grasa. Me encantaría que, estando el jamón dentro de la pieza, tuviéramos un sensor que nos dijera, ya he tomado la suficiente sal, porque eso no se puede arreglar. Si el jamón, estando en sal, toma poca, ya no podemos añadirle después. Y si toma mucha, ya nos hemos pasado también y ya no se puede arreglar. Y a lo mejor no estamos tan lejos de esos, porque hay algunos sensores que yo estoy conociendo con espectroscopía de impedancia que sí son capaces de medir y tienen una batería muy baja y se podrían dejar en el producto y podrían... Bueno, todo esto hay que desarrollarlo, ¿no? No es nada que esté en el mercado. Pero a lo mejor esos sueños tan grandes de Avatar estamos más lejos, pero de otras cosas estamos un poquito más cerca. Pero de todas esas cosas yo me quería centrar en las texturas, porque... como consultor, pues la verdad es que me llaman de distintos sitios y últimamente las texturas parece que es el tema principal, ¿no? Todo el mundo tiene problemas con las texturas. Bueno, ¿qué tipos de texturas, qué problemas podemos encontrarnos? Tenemos texturas duras, que son fácilmente apreciables con la palpación. Tocamos el jamón y está duro. No sabemos qué hay dentro, pero de momento tenemos una textura dura en el exterior. En principio nos hemos pasado de curación o hemos hecho un proceso más rápido del que deberíamos haber hecho para esa pieza. Como decía antes, como la receta del jamón la tenemos básicamente centrada en el peso, puede que un jamón de 10 kilos en fresco no se parezca por dentro tanto a otro jamón de 10 kilos, uno que tenga más grasa, otro menos, y cada uno necesita su velocidad de evolución, ¿no? Pero nosotros tratamos a todos los del mismo peso de la misma forma. El que tiene menos grasa evoluciona más rápido y se seca antes. Entonces es posible que dentro de un tramo o dentro de un grupo de piezas, las que tienen menos grasa
se hayan puesto más duras en el mismo tiempo. Texturas blandas, que puede ser porque el jamón simplemente no ha llegado al periodo de curación óptimo y necesita más tiempo. Puede ser porque le falte sal, o muchas veces es una combinación de que el jamón es muy graso, al ser graso la sal le cuesta más penetrar dentro del jamón y entonces tiene menos sal. A lo mejor el tener menos sal es una consecuencia de ser más graso, pero como la grasa es elástica, pues al presionar nosotros sentimos flexibilidad y que ese jamón está más tierno, ¿no? Y puede ocurrir otra cosa, que esto lo vemos en los jamones cortados. Decía uno de mis jefes, Santiago de Fermín, que a las lonchas pocas veces se le pone pegas, que a ti te dan una loncha, te la metes en la boca y te encanta y está buena. Tiene que estar muy mala para en una loncha sacar defecto al jamón, ¿no? Pero si vemos un jamón cortado, y así me gustaría que lo imagináramos ahora, un jamón cortado por la maza, ahí sí que podemos ver la pieza y sobre todo los cortadores cuando os enfrentáis a ellos, si está tierna, si está dura, ¿no? Vamos a pensar en esa pieza cortada por la mitad y que la musculatura externa, la que está respirando y en contacto con el aire, está dura, está oscura y está más reseca, y la del interior está más fresca, tiene un color más rosáceo y está más blandita. Esto, ¿cómo lo podemos detectar? ¿Cómo podemos saber que una pieza tocándola por fuera y aparentemente con una sensación de dura, luego por dentro está pastosa, bien, o tiene una textura blanda en vez de pastosa? Luego entramos en lo de pastoso. ¿Tiene una textura blanda? Porque tendríamos capacidad de reacción, podríamos hacer algo todavía con esa pieza para que no sufra ese problema. Podríamos envasarla al vacío, tenemos algunas técnicas que pueden mejorar eso, ¿no? Pero tendríamos que detectarla, ¿vale? Dentro de que esté blanda en el interior, además puede tener esa textura pastosa que han anunciado, no me acuerdo si fuiste tú, Luis, bien, que hemos hablado. Vamos a imaginar ese jamón cortado y que le planchamos el dedo, que eso también está muy de moda, mandarle la foto al comercial, mira, un jamón con textura pastosa y el dedo, la huella del dedo metido, que eso no tiene elasticidad y que no se ha devuelto a su sitio, no ha recuperado la forma y eso decimos que es pastoso, ¿no? ¿Cómo podemos detectar esas texturas, esos jamones que tienen esa textura? Yo conozco algunas tecnologías que no es que detecten, no son capaces de medir la textura en el interior de la pieza de una forma no destructiva. Lo que miden son parámetros relacionados con ella. Es probable que en esas texturas pastosas o en esas zonas más blandas en el interior de la pieza tengamos mayor actividad de agua y menos sal. Quizás por lo que hablábamos de la sal, que sea simplemente una consecuencia, no ha llegado y no ha sido capaz de endurecer. La sal tiene la capacidad de transformar la textura de la pieza, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez un jamón cortado de estos que se dice que tienen corazón y la parte central es como carne, no ha llegado la sal y es como... No. Sobre todo tú. Entonces, donde no llega la sal, se produce esa pastosidad. Bueno, pues sí hay algunos equipos que nos sirven para ver la cantidad de sal que tiene la pieza y hablamos de rayos X o de espectroscopía de impedancia y también podemos medir esa actividad dentro de la pieza con estos equipos portátiles de espectroscopía de impedancia que sí están en el mercado, ¿no? Bien, pues sobre esto os quería hablar yo y nada. Luego en el debate hablamos un poco más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar a Pedro José Pérez Casco. Él empezó en la industria cárnica en 1992. En 1998 fundó su propia carnicería y hace 25 años y de forma autodidacta se inició en el corte a cuchillo, ¿no? Consigo mismo, ¿no? Ha formado parte de las principales asociaciones de cortadores de jamón, contribuyendo en gran medida a todo lo que es la parte formativa de las mismas. Y desde 2002 realiza eventos, formaciones y divulgación sobre jamón curado y en 2021 funda una sociedad dedicada a estos fines, ¿no? Yo creo que Pedro, aparte del carácter multidisciplinar que tiene y todo el conocimiento que tiene del jamón, tiene un valor muy importante y es que ve muchos jamones a lo largo del año, ¿no? Él es una de las personas que más jamones ve cortados y el cortar un jamón al final es una radiografía entera de que no necesita rayos X ni nada, ¿no? De cada una de las piezas y por lo tanto creo que nos puede dar una información muy buena de lo que hay en el mercado, ¿no? Y qué problemas tenemos que resolver. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias al Grupo Montenevado por confiar en mí para dar una imagen de lo que nos encontramos más allá de una expedición, de una industria.
y muchas gracias por las gafas que tiene el Grupo Montenevado y la manera de ver el jamón, que sin duda con actividades como esta vamos a lograr ser todos mucho mejores. Bueno, pues si buscabais a la máquina que os dijera dónde están los problemas, aquí está, el charcutero. Vamos allá. Quisiera empezar por positivo. Está muy bien, igual que Arnau dijo aquí en la intervención hace unos meses, tendremos que volver para hablar de lo positivo. Pues bueno, vamos a hablar un poco de en qué aspectos hemos mejorado, cuáles son los retos, tanto estéticos como sensoriales, y las oportunidades que tiene el sector. Hemos mejorado, sin duda, pues la sanidad y el manejo de los animales. El sector primario hay que tenerlo muy en cuenta aquí. Ya sabemos también y hemos escuchado la dificultad de encontrar una materia prima homogénea ante un sistema de producción que queremos que sea, pues, también lo más homogéneo posible. Hemos mejorado en la tecnología del proceso de elaboración. La capacidad frigorífica ha hecho que podamos bajar los índices en sal, y ahora hablaremos de ello también. Y hemos mejorado en esa imagen de marca y en ese packaging, en todo lo que está alrededor del jamón. Sin duda alguna, seguridad alimentaria, y la nueva regulación, sobre todo en el sector del ibérico, ha traído más confianza para el consumidor. Yo soy aquí la voz del consumidor. Bueno, esos retos. Tengo un amigo que habitualmente me dice, estaría bien, Pedro, que los industriales que nos venden los jamones pudiesen ver a través de una cámara aquí en la mesa en la que loncheamos el jamón, cómo salen esos jamones tan espectaculares que dicen que nos venden. Voy a hablar de retos con la mayor de los respetos, porque yo también hago embutidos y no salen los embutidos nunca como quiero. Imaginaos, embutido, que es más sencillo que hacer un jamón. Empezamos para mí, esas oxidaciones en la grasa subcutánea son un problema. Imaginaos que yo tengo un concesionario de coches, tengo que vender coches, y vosotros sois mis comerciales. Si yo os digo que tenéis que vender coches con puntos en la chapa, ¿a qué no os gustaría? Pues cuando yo me sitúo delante de mi cliente con este tipo de problemática, para mí es un problema. ¿Dónde están los problemas? Yo sé que eso antes no existía y que ahora existe. El público ha aceptado la tirosina en el jamón. Por suerte, los jamones tienen más tirosina, no por suerte, sino el proceso de elaboración ha hecho que los jamones ahora presenten más tirosina. El público ya lo ha aceptado. Esto de momento no se acepta. Habrá que pensar dónde viene el problema. Quizás en la alimentación. Pequeños vasos, petequias, irisaciones. Pensad en el coche que tenéis que vender. Creo que el 80% de estos retos que os voy a plantear hoy, creo que pueden resolverse de una manera mucho más sencilla que buscando esas máquinas de las que no paramos de escuchar por parte del resto de los ponentes. Ahí tenemos petequias y irisaciones, problemas de sangre que no son fáciles y que cada vez son más acuciantes dentro del sector del jamón. Al menos a mí me llegan de diferentes marcas y de diferentes territorios y también en diferentes tipologías de productos. Tenemos las grandes arterias, los vasos como pueden ser la femoral y safena, que ahí en este caso lo tenéis con sangre estable, evidentemente por relación de la sal, pero que, bueno, si yo le pongo un poquito en la industria de cariño a ese producto y previo y posteriormente a la sal soy capaz de sacarle la sangre de esos vasos, pues un cliente no se encontrará mañana con ese problema. Es simplemente cariño y cuidado. Y además también genera otro problema añadido cuando no tiene sangre, pero sí que si no aplico la suficiente manteca en la cara medial del jamón pegado al hueso de la cadera, pues genera esa abertura de los vasos que tampoco es agradable dentro del consumidor. Otro reto que yo me encuentro, por suerte cada vez menos, pues son los jarretes, como podéis ver, oxidados. Afortunadamente cada vez hay menos industrias del matadero que tengan corte de camal. Eso hace que no haya aberturas en las cañas y que nos encontremos con menos oxidaciones en los jarretes. También estamos cambiando esos navetes en la zona en la cual
ponemos toda la trazabilidad de la pieza y eso está haciendo que encontremos menos arretes oxidados, pero siguen apareciendo. Halos de nitrificación. Pues tenemos jamones que presentan halos de nitrificación porque, bueno, ya lo decía Julio, el jamón hay que nitrificarlo o no, cada uno puede hacer lo que quiera, pero si lo metemos en un bubo de nitrificación y la nitrificación no es homogénea, pues puede dar estos resultados que para mí es uno de los problemas menores, pero que existe. Ahí tenemos un isquion abierto, precocidad en los animales. Hacemos los animales más precoces, más rápidos, para que engorden más y al final nos encontramos con estos problemas. Cada vez son problemas que no son tan habituales como los anteriores, pero sí que aparecen. Y lo enlazo con la siguiente diapositiva. Ahí tenéis. Bueno, pues es habitual en las paletas encontrarse con estas situaciones. El hueso es poroso, como podéis ver en la diapositiva que os presento una foto a contraluz, cómo incide la luz a través del hueso y genera los problemas que podéis ver en el hueso de las paletas. Con manteca se corrige, no hace falta gastarse 2 millones de euros. Y ahora nos vamos, después de los retos estéticos, para vender el coche, al reto sensorial, cuando ya el cliente se monta en el coche y va a disfrutar de ese coche. Bueno, tenemos la foto del dedo que le mandan al comercial, texturas pastosas. Cada vez hay más texturas pastosas. ¿Qué está pasando? Si correlacionamos peso, cantidad de grasa, alimentación, también pH. Estamos queriendo comprar muchas máquinas. ¿Somos capaces de medir el pH de la mayor parte de los jamones que entran en nuestra industria? ¿La alimentación de esos animales está cambiando? Ahí lanzo esas preguntas. Esto es muy personal. Yo abro muchos jamones al cabo del año. Y hay una cosa que me encanta. Cuando abro un jamón que huele a curado. Por desgracia, cada vez los matices a curado son menores. Y me cuesta creerlo, porque yo compro un jamón curado. Y cuando abro el jamón y hay 100 matices, no voy a entrar en cuáles, pero me falta el olor a curado, me quedo ahí como el que compra el coche, acelera y no termina de darle lo que pide. Las puntas, una de las partes más sensibles de las piezas. Leyendo bibliografía, pues bien puede ser porque no se despiece, no se separe el jamón de la canal con la temperatura adecuada, porque no se cuide bien esa parte durante todo el proceso de elaboración, pero las puntas están dando mucha acidez porque vienen texturas muy pastosas en esa parte o porque directamente en la industria aplicamos manteca, boom, con la brocha en vez de aplicarla en el punto adecuado. Generamos una bolsa, la pieza no transpira y después cuando vamos a vender las puntas, que para mí es una parte increíble del producto, me quedo como el que se compra el coche, acelera y el coche no va. Ácaros, se ha puesto aquí, también en valor. Sé que es un tema un poco controvertido, pero siguen llegando muchos problemas de ácaros dentro de las piezas. ¿De verdad que la investigación dentro de las universidades tiene que ir tan lejos y aún no hemos sido capaces de erradicar el ácaro dentro del sector? Sabemos que con higiene, con ese vacío sanitario, con esa atención a las piezas, se baja en una medida importante. Pues quizás no haya que ir tan lejos. Esto es un problema que también me encuentro en el jamón curado de capa blanca. ¿Los cochinos están gordos? Sí. ¿Los cochinos están engrasados? Sí. ¿El jamón está engrasado? Pues quizás no. Yo corto esa babilla y me sale ese ring. Eso, a nivel sensorial, no es agradable. Y cada vez está sucediendo más. Quizá venga de la alimentación de los animales, pues también otro reto más. El reto del envasado. Reducción de plástico, vida útil del producto. Está muy bien el vacío, pero ya nos están diciendo que tenemos que empezar a reducir plásticos. Últimamente estoy viendo mucho envasado mecánico, un corte mecánico, deshuesado, y tenemos el plástico de fuera, el de arriba, el de abajo, el interliber. Es complicado. Pues quizás ahí haya un reto muy importante en la industria para intentar rebajar, porque si queremos sacar el jamón fuera,
es muy sensible el público de fuera de España a esa utilización de plástico, que ya sabemos que el jamón de momento es lo que tiene, pero tenemos que intentar mitigar los plásticos. Y nos vamos a las oportunidades. Si yo bajo la carga de animales sacrificados en los mataderos, ¿podré reducir parte de esos retos que hemos mostrado? Para mí, uno de los más graves, y lo hablábamos en la mañana, es el de petequias e irisaciones. Para mí es dificultoso venderle el coche al cliente con los cristales rotos. Y es que es muy difícil trabajar un jamón con petequias e irisaciones. Por más que intento correlacionar lo que leo con lo que veo, creo que una parte muy importante para mejorar eso está en el tiempo que transcurre entre el aturdido o el tipo de aturdido y el sangrado del animal. Vamos a darle una vuelta si a lo mejor tenemos que bajar esa cadena de sacrificio, porque últimamente, leyendo las cifras que vuelca SICI en su plataforma, 5.000 animales semanales de sacrificio en ibérico solo, ¿vale? 5.000. Nos vamos en la campaña de bellota y pasan a 15.000. Pero no es que sean 15.000 de bellota, es que hay 10.000 de bellota, pero sigue habiendo 5.000 de cebo, cosa que antes no existía, ¿eh? Y sin entrar en que en esos mataderos de ibérico están entrando otros productos que no son ibéricos y que siguen empujando a esa línea que tiene que ir rápido, pero que muchas veces 3 años más tarde, 2 años más tarde, 4 años más tarde me encuentro este tipo de problemas. Quizás haya que invertir también ahí un poco. La adaptación a la variabilidad de las piezas, también lo hemos escuchado aquí. Si yo le pongo un número 42 de zapatos a todos los presentes, pues algunos correrán bien, pero otros correrán mal. Y no quiero que se adapte el método de elaboración a todas y cada una de las piezas, pero considero que si yo soy capaz de coger esas piezas en cada una de las fases del proceso de elaboración y tratarlas como me está pidiendo, mitigaré en gran parte esos retos que hemos visto. Cuidándolas, aplicándole la manteca necesaria en el sitio necesario e instaurándolas dentro de la industria en el sitio que realmente me está pidiendo a mí la pieza. Evidentemente, formación, tanto a las personas de las industrias, a los equipos de venta, que son un mantra dentro de las charcuterías. Los charcuteros replican a pie juntillas, no todos, pero la mayoría de la gente que yo vengo a representar aquí hoy, todo lo que los equipos de venta le dicen. El equipo de venta le dicen que esto es eso, el equipo de venta le dice al charcutero, perdón, esto es amarillo, y todos dicen, esto es amarillo, esto es amarillo, esto es amarillo. Necesitamos formación. Afortunadamente tenemos este campus para derribar muchos de esos mitos. Evidentemente también hay que formar a esos equipos de venta, a los prescriptores, que son los que mañana defienden nuestro producto, el producto de la industria lo defiende el prescriptor, y el prescriptor tiene que saber lo que dice para que el consumidor realmente acepte algunos de los retos que no hemos sido capaces de superar. Desde aquí abogo a que las industrias pongan un cortador de jamón a cuchillo formado dentro de su equipo. Será el mejor aliado de su departamento de I+D. Nadie entiende en la industria un jamón como un cortador de jamón a cuchillo. Ve desde el principio hasta el fin qué es lo que ha pasado. Ahora tiene que entender qué es lo que ve. A lo mejor no tenemos que invertir tanto en máquinas y mucho más en personas. Y termino con la comunicación. Al sector le falta comunicar bien. Aquí estamos hablando de muchas cosas, pero realmente tenemos que trasladar al público que recepcionamos dentro de nuestro establecimiento y tenemos que saber comunicar todas las bondades. También, como decía Julio, con nitrificante, sin nitrificante. Oye, ¿qué aporta de bueno? ¿Qué aporta de malo? ¿Cuál es? Pues tenemos que empezar a comunicar bien, con buenas palabras y eliminar muchas que hay en el sector que, aunque entre nosotros nos entendamos bien, pero que muchas veces le hacemos un gazpacho al consumidor, que cuando el consumidor lo recibimos en nuestro concesionario, no sabe si quiere un coche o quiere una moto. Así que nada, hasta aquí llego. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Pedro. Un saludo desde aquí a todos los concesionarios, que ya les vale. Y yo no sé este hombre de dónde ha sacado tantísimas fotos de defectos. Yo creo que lleva 1 año y pico buscándolas, porque yo esto no lo he visto nunca. O sea, madre mía, qué repertorio. Bueno, pues esto es un poco lo que nos ha presentado cada uno, ¿no? Sí que querría
todos hemos visto conferencias de los problemas que hay, todos somos conscientes de cuáles son los defectos que tenemos, los problemas, los retos, pero no he visto nunca una conferencia de las soluciones, ¿no? Y eso es, aquí tenemos una buena parte de industriales, también seguramente en online ahí viendo, ¿no? Entonces, quería, bueno, tenemos algunas preguntas ya en el chat y algunas que haremos en el público, pero bueno, primero quería preguntar algunas de estas preguntas para aportar soluciones, ¿no? Lo primero, para Julio, tapiador, por ejemplo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta respecto a lo que comentabas de los ácaros, ¿vale? ¿Cómo ves tú los ácaros? Claro, estamos hablando siempre de la investigación, de las proteínas, de los biopéptidos, de no sé qué. Los ácaros llevan toda la vida y seguimos parecidos. Hemos mejorado la higiene, tenemos menos problemas, pero la coquera sigue formando parte de unas pérdidas importantes de la industria, ¿no? ¿Qué propones tú que podríamos hacer? Es decir, lo que decías de autorizar, ¿crees que habría que hacer un proyecto de I+D para desarrollar un nuevo producto? ¿Crees que hay que dar una serie de tips a las empresas también para que sepan moverse con el tema de los ácaros? ¿Cómo lo enfocarías? ¿Se oye desde aquí? Sí. Bien. Hay una frase hecha que dice, si no puedes con tu enemigo, alíate con él. Yo creo que hablando de ácaros, nuestros queridos colegas italianos esto lo aprendieron hace muchos años y se han acostumbrado a convivir con los ácaros, ¿no? Yo diría, por extensión, que también nuestros vecinos franceses también están en la misma situación, sobre todo los jamones del sur, bueno, básicamente la zona productora importante de Bayona y demás, por eso le ponen un dedo de manteca a los jamones precisamente para cubrirlos. Y eso indiscutiblemente es una buena medida. Yo siempre recomiendo mantecar. El problema está cuándo, en qué momento, y eso sí que depende de cada tipo de producto, ¿verdad? De cómo tengan la superficie y demás, porque si no hay grietas, agujeros, en definitiva, si no hay pérdida de solución de continuidad en la superficie del jamón, los ácaros o cualquier otro insecto no va a poder entrar, y si se queda fuera es un mal menor. Bien, hace años hubo un proyecto CEDETI, se llama un proyecto colaborativo, en el cual participaron 5 o 6 empresas y estudiamos diferentes cosas, ¿no? Bueno, como los proyectos CEDETI son públicos, por ahí se puede buscar y qué es lo que miramos, qué es lo que estudiamos. Y había alguna solución interesante, concretamente los aceites esenciales, curiosamente diré que el aceite esencial que es auténticamente acaricida es el mentol. El mentol funciona muy bien, es el aceite esencial de la menta. El problema es que cuando lo echas a los jamones, entras en un secadero y huele a Big Vaporub que tira para atrás aquello, ¿no? Pero funciona. Bien, siguiendo en el orden de eficiencia, el linalol va muy bien a dosis también muy bajitas y comunica menos sabor y en cualquier caso no es desagradable, ¿no? Bien, digo que a lo mejor hay vías abiertas que permiten seguir avanzando, ¿no? Pero yo creo que hay margen para trabajar en otros componentes que pueden ser naturales. Hoy se conocen con los sistemas de análisis que se manejan en investigación hoy, los HPLC, los cromatógrafos, los espectrómetros de masas, se trabaja rápido, fácil y barato. Además, podemos descubrir otras moléculas naturales que probablemente tengan un efecto acaricida o insecticida. De hecho, la naturaleza es sabia y tiene muchas de esas moléculas que sabemos que pasa en el campo, ¿verdad? Y que se controlan insectos unos a otros, animales, pues en fin, con moléculas naturales de ese tipo. Yo creo que por ahí pueden ir las cosas, pero no obstante, dices, soluciones. Pues yo creo que el trabajar con la manteca y el aceite de girasol es muy interesante, ¿no? Como es algo conocido, vaya, la gente le pone mucha manteca y en muchos momentos al jamón. Yo digo, menos manteca al final y más aceite de girasol. El aceite de girasol es un gran acaricida porque mata al ácaro por asfixia, como lo recubre, no lo dejamos respirar y se muere, ¿no? Pero tiene que ser un aceite con muy baja densidad, por lo tanto, la manteca no servirá porque tiene una densidad más alta y en cuanto se enfría el ácaro vive como perico por su casa, ¿no? Por tanto, esa es una solución interesante manejándola en los tiempos adecuados y yo creo que, insisto, que hay margen para trabajar en la línea de algunas otras
algunos otros compuestos que pudieran darnos resultados. Si me permites, ya que estoy en uso de la palabra, pero si no lo pido después, quiero decir algo que me parece interesante, que me comentaban ahora respecto al tema de la comunicación. Y lo enlazo con lo que decía de los nitrificantes. Cuando se ha instaurado la moda de los no nitrificantes, todo el mundo se ha lanzado o nos hemos lanzado a producir sin nitrificantes. Pero no nos hemos ocupado lo más mínimo, ni preocupado lo más mínimo de comunicar, repito, con precisión qué demonios pasa con los nitrificantes en el jamón. Señores, en el jamón curado no queda nitrito al final, no hay nada de nitrito, cero. Yo proponía el otro día en Anice, no sé si es demasiado proponer o demasiado pedir, que solicitemos a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria declarar al nitrito en uso como nitrificante del jamón de coadyuvante tecnológico, porque al final no queda nada y nada es nada. Por tanto, le pongamos lo que le pongamos, la gente no se lo va a comer, no le va a pasar nada. Pero es que además, y esto sí está publicado y no lo conoce nadie, es que cuando se usa en combinación con el ascorbato sódico, ácido ascórbico o sus isómeros, ácido isoascórbico o isoascorbato, evita 100% la formación de nitrosaminas. Por tanto, esto hay que decirlo para que la gente pierda el miedo a este tipo de cuestiones, ¿no? Y es que, claro, nuestros amigos del norte de Europa, como no hacen jamón curado, esto no se lo saben. Allí el término cured meat en inglés, como sabéis, significa carne curada, carne tratada con nitrito y cocida, pero no es el jamón curado nuestro. Y esto no lo hemos comunicado históricamente bien. No hemos dicho que el jamón es seguro, aunque le pongamos nitrito. Yo, sinceramente, nitrato pasaría de él olímpicamente, no me hace falta, y nitrito no va a quedar. Y además, si hay nitrito, con el ascorbato no va a permitir, se inhibe la formación de nitrosamina. Por tanto, es absolutamente seguro. Pero es que si ponemos nitrito, aunque sea poco, vamos a garantizar la inhibición de los patógenos que nos pueden dar un susto. Clostridium fundamentalmente, y bueno, y ayuda muchísimo a la listeria y demás, aunque sabemos que es inactiva por otros medios. Y aquí creo que fallamos en comunicación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Julio. Vamos con un tema de pastosidad. Le vamos a preguntar a Carlos Guadas si te parece bien la pregunta, ¿vale? Tú nos dices en cuanto a la pastosidad. Todos hemos visto, todos acá sí habéis hablado de ella, ¿no? Hay menor tendencia, o sea, cada vez utilizamos menos sal, cada vez hay, por lo tanto, quizá más proteólisis. ¿Qué tips o qué consejos darías a una empresa para eliminar este problema? ¿Hay algún método para corregirla una vez aparece? ¿Hay algún método para detectarla antes de que aparezca? ¿Qué nos podrías aportar en este sentido? Yo creo que como primer paso sería importante diferenciar, porque a veces se confundieron un poco, las texturas blandas, que seguramente las tendríamos que asociar más a la falta de curación. El por qué falta curación también podría ser un tema de debate. Y luego el tema de las pastosidades, que aquí sí que va muy ligado a la calidad de la carne. ¿De acuerdo? Antes nos hemos encontrado unos cuantos en la comida y este tema ha salido de lo que es la selección de la carne de cerdo para el mercado de fresco. Ha ido por una línea, mientras las necesidades de la carne de cerdo, en este caso de jamón, para curar, seguramente son otras. Luego, el cerdo que más abunda en el mundo de la ganadería, sin que eso no nos enfade a nadie, es un jamón o una carne que tiene una serie de características, sobre todo de pH, que pueden facilitar la aparición de carnes pastosas. Luego, ante esto, lo que comentábamos antes, primero de todo, intentar detectar el pH, que el pH para carnes pastosas, sobre todo, es importante intentar detectarlo temprano. Es importante saber un jamón que me llega a la fábrica a las 24 o 48 horas después del sacrificio, la lectura de pH nos puede servir seguramente para descartar carnes de FD, que por suerte es un tema que creo que ha desaparecido bastante, pero para el tema del pH de carnes ácidas es más complicado.
Ante esto, y es un tema que yo lo estoy trabajando con algún fabricante, seguramente ante este tipo de producto lo que hay que facilitar es la velocidad de llegada de la sal dentro del jamón. Y aquí podemos jugar con diferentes variables, desde el tipo de salazón, temas de conformidades del jamón, temas de temperaturas de postsalado, jugar diferentes variables. Aún y así es un tema complicado, no lo vamos a negar. Pero sí que es importante lo que decíamos antes, conocer tu carne y en base a esto seguramente ser capaz de hacer diferentes procesos de salazón. Yo creo que el tema va por aquí. Y en producto con piel, que es lo que más se destina sobre todo a lonchao, el problema puede ser más importante. Sí. De acuerdo, aquí respecto a este tema, preguntaba Jacinto Arnau si tienen los jamones pastosos propiedades nutritivas que se puedan valorizar para determinados sectores de la población. No sé si algunos veis con fuerza de responder a esa pregunta. ¿Por su masticabilidad? Entiendo, quizás. Las preguntas de Jacinto son trampa, ¿no? Yo creo. Hombre, sí está claro, es que el público cada vez lo acepta mejor, ¿eh? Sí, el público, aunque parezca mentira, cada vez acepta más una textura pastosa. Blanda, pastosa, bueno, como decía el compañero, está aumentando el consumo del jamón deshuesado en blister, eso hace que el jamón sea de una textura más blanda, está cambiando el hábito de consumo y cuando aparece un jamón blando no se penaliza tanto como antes. Así que muchas veces las blandas no nos tienen que preocupar tanto, sí las pastosas evidentemente porque es un problema, pero sí que el público eso no lo penaliza tanto desde al menos lo que yo percibo. Pero, por ejemplo, las texturas pastosas también te pueden afectar a otros procesos, como el tema del lonchao, que es un forma de consumo que va creciendo y que a la hora de lonchar también te puede dar muchos problemas. Pero, perdóname, yo me vas a permitir, Carlos, que esté en desacuerdo contigo. Faltaría más. De hecho, en todas las industrias donde hay texturas, vamos a decir, anómalas, dejémoslo así, blandos o pastosos, ¿qué hacemos con este? Échale para bloque. Para bloque, para lonchear. No, es verdad. Alguien, no sé, creo que alguien lo ha dicho, una devolución de lonchas por pastoso, por blando o por cerco es difícil. Es difícil que se produzca un rechazo por parte del consumo, probablemente porque la masticabilidad es buena si no está salado, que si está pastoso no lo va a estar seguro, ¿verdad? Pues se deja comer, ¿sabes? Pero yo creo que tiene otro problema, sobre todo cuando hay niveles bajos de sal, que hay tonos amargos, muy amargos en algunos casos, a consecuencia de un exceso de proteólisis. Y probablemente la pregunta de Jacinto Arnau, a quien desde aquí mando un saludo, va por ahí. Efectivamente, si hay una proteólisis más alta, probablemente hay más péptidos libres, péptidos y aminoácidos, que probablemente desde el punto de vista nutricional... Por ahí va. Claro, ya lo sabía, que no puede ser menos, claro. Que efectivamente, si es así... pues seguro que hay péptidos, tripéptidos. Ahí tenemos el efecto del que hemos hablado en el último congreso, ¿no? El efecto Kokumi, los famosos tripéptidos que se forman ahí y que a lo mejor hay que buscar, de alguna manera, modificar las texturas un poquito en ese sentido, buscando unas características sensoriales más interesantes y, ¿por qué no?, también con un aspecto nutricional de más impacto en la salud del consumidor. De todas maneras, permítame discrepar de la discrepancia. Esto es un derecho. Que la salida al lonchao es una salida a veces cómoda o útil o la única salida que queda para devoluciones y tal, no te digo que no. Pero esto no significa que sea un producto que va a dar problemas en el lonchao. No, hombre, no he dicho eso. Luego la rendibilidad es mermas coste, es un problema. Me refería a esto. Tenemos una pregunta de Emiliano de Pedro, y dice para Luis Sánchez, dice, comenta que realiza análisis de FOS. ¿Cuál es la técnica que usa para el análisis, infrarrojo o química clásica? No te sé contestar. O sea,
Sé que la gente mía de calidad de producción tiene una maquinita que se llama FOS y yo hasta ahí llego. Y son los que saben cómo, Sí, cómo funciona. O sea, no, yo no soy ningún técnico, ni lo pretendo ser, ni mucho menos, ¿no? O sea, lo que estamos buscando al final, como me ha gustado mucho la intervención de todos, porque al final hemos estado todos en la misma línea, ¿no? José Pedro, ¿no? José Pedro, sí. José Pedro. Ha dicho, deberíamos de tener todos un cortador de jamón en el departamento I+D. Yo lo que digo es, y además lo digo siempre, es el único que sabe de jamón es el jamón. Entonces, no opines, joder, pártelo y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Claro, estos métodos son destructivos. Y lo que estamos intentando es relacionar los métodos del cortador de jamón, que es este análisis que hacemos destructivo al final del producto, con unos datos que tenemos de materias primas y a ver a qué conclusión llegamos. Porque al final el problema del jamón siempre es lo mismo. Oiga, mire usted, es que tengo una comida, pues somos cocineros, no os olvidéis, dentro de 3 años. ¿Pero qué narices dentro de 3 años? O sea, ni en presupuestos, ni en tal. Ese es nuestro problema. Es que vamos a tener una comida, un convite de boda dentro de 3 años. ¿Y qué sabemos? Entonces, todo esto nos diluye tanto la analítica que lo que estamos buscando son herramientas para el corto plazo, en el plazo de cuando metemos el jamón o cuando lo clasificamos o cuando damos la primera manteca. Aquí Juan Vicente fue la primera persona que me dijo, mira, Luis, lo que el jamón te diga de mermas en el postsalado, con la merma del postsalado y con la merma a los 5 meses, ya te lo está contando, tío, no te des más vueltas. Bueno, pues eso mismo hemos estado haciendo, ¿no? Analizar las mermas. Al final no me paro a decir ni FOS, ni Multiscan, ni uno ni otro. Lo único que digo es, vamos a buscar algo que en línea y en el proceso de salazón al principio nos permita, no digo saber, nos permita intuir lo que nos va a pasar con ese jamón, ¿no? Como Juan Vicente cuando me dijo, bueno, si clasificas el jamón a los 5 meses y te está dando una merma, hombre, ya te está diciendo, si hay más merma, un 30%, tú muy bueno no eres, tío. Entonces, ya va, o sea, intentamos hacer cosas muy básicas, sin llegar más allá, sin llegar más allá. No les sé contestar a la parte técnica, quizá aquí mis amigos y compañeros que son mucho más expertos que yo les sepan contestar mejor que yo. Muy bien, si no tomamos nota y ya le responderemos a Emiliano. Pregunta también a Arnau si interesa desarrollar y potenciar un vocabulario de descriptores positivos en castellano para focalizar menos la atención en los descriptores de problemas, ¿no? Y hacerlo más en los positivos. Le voy a preguntar a Pedro, que bueno, pues de descriptor le ha dado mucha formación y también tiene mucho contacto con el público. ¿Qué opina, no? El público no generalista, el público que consume, los descriptores negativos no los controla. No va por ahí. Nosotros sí que tenemos que argumentar desde un descriptor positivo. Eso sin duda. Siempre hay que argumentar en positivo, intentar poner el jamón lo más alto posible. Y en cuanto a descriptores, el público, tú le hablas de pastosidad y no sabe de qué le hablas. Él sabe si está bueno, si no, si es agradable, apetecible o no. Pero Jacín, como siempre, tiene razón y sabe muy bien dónde centra el tiro y hay mucho por hacer aún para ensalzar la figura del jamón, porque cuando yo escucho a las personas del vino, cuando vosotros escucháis a una persona sommelier vendiendo un vino, a mí me gustaría, si yo hago jamones, que el que vende mi jamón me lo venda así, ¿eh? Pues quizás Jacín también quiera ir un poco por ahí. Muy bien, vamos a pasar pregunta más del online, pero vamos a pasar también un poco al público, a ver qué preguntas tenemos. Para Carlos Dávila, me imagino que a lo mejor en cuanto al mundo del ibérico conoce más, ¿por qué? Vamos, hablando sobre todo de las manchas que comentáis todos, las manchas ocres del tocino, es un problema cada vez más importante y se da, yo creo que bastante más en el ibérico que en el resto de los jamones. Y sabemos que en el ibérico, por lo que sea, prácticamente toda el aturdido se hace eléctrico. ¿Eso hay alguna razón? ¿Hay posibilidades de que vaya cambiando? ¿Por qué la mayor parte de los mataderos de ibérico, cuando en España prácticamente todo la narcosis, el aturdimiento es por CO2, sin embargo en ibérico es electronarcosis? Entiendo que tiene que ver con la parte económica, con la dimensión de los mataderos, ¿no? Y que los pequeños mataderos no se pueden permitir a lo mejor. ¿Cómo?
Ya. De todas formas, yo he conocido jamones o trabajado en empresas donde se utiliza el CO2 y igual aparecen problemas de petequias. Quizás no tan grandes, desde luego, eso, el que está en la imagen pues impacta, ¿no? Pero sí que es verdad que aparecen y quizás tenemos que pensar en el entorno del sacrificio, no tanto en el proceso justo de aturdimiento, sino en fase previa de carga, descarga, uso de picas eléctricas o manejo, como creo que lo comentaba, no sé quién lo ha comentado, el tiempo de transcurrido desde el aturdido hasta el desangrado y si el desangrado es correcto, ¿no? Creo que tenemos que pensar también en esas cosas. Es fundamental, es fundamental. Creo que en esa fase el empuje de la capacidad del matadero hace que eso para mí es fundamental. Desde que los mataderos van como van de velocidad, estamos viendo muchos más problemas de sangre dentro de las piezas. Y ahí, con respecto a lo que estáis comentando, bueno, pues no todo va en función a la manera de sacrificar el cerdo. También quizás tengamos que pensar en la alimentación del animal, ¿no? ¿Cuántos pasan en bellota y cuántos pasan en cebo y cebo de campo? Pues pensadlo. Básicamente, si me permitís, Juan Vicente, cuando se produce una oxidación es porque hay oxígeno. Si no hay oxígeno inicial, la mecha no se prende y, por tanto, no se produce el inicio. La oxidación es una reacción que se genera de manera automática y una vez que se ha iniciado, aquello crece. Por lo tanto, tiene que haber una molécula de oxígeno que produzca la ignición inicial. El tejido graso está vascularizado, tiene pequeñísimos vasos, en lo cual es muy importante la velocidad de crecimiento del cerdo, en este caso el ibérico, y la deposición grasa. Si los vasos quedan relativamente aislados, los vasos sanguíneos pequeñitos sangran fatal. Ya puedes hacer lo que hagas, encomendarte al santo el día. Sangrar esos vasos tan pequeñitos es muy complicado, es muy difícil. Y a lo mejor lo que hay que hacer es hacer de cerdos menos grasos. Y con menos grasa seguro que va a ocurrir. No, eso nunca. Eso Ojo, nunca. con su límite, por favor, hombre, ya lo sé, hombre. En mi caso, yo he trabajado jamón con piel completa. Evidentemente, ahí no hay oxidación, no hay oxígeno, no hay oxidación. Y he trabajado jamón con piel completa que en la fase final se ha descortezado. No he encontrado nunca oxidación. Creo que también es algo que deberíamos pensar. En jamón que se ha curado en una fase de los 2 primeros años con corteza y se ha descortezado para que termine de madurar. Oxígeno, pero es que cuando tú quitamos la piel en la cara grasa, estamos poniendo en contacto capilares con el exterior. En definitiva, es que, insisto, para que se produzcan reacciones químicas tiene que haber una serie de componentes. Si no existen esos componentes, no se produce. Igual pasa en el magro. Has puesto unas fotos de esas oxidaciones en el magro que se ven muy bien, ¿no? Y siempre que ocurre en el magro, fijémonos que hay una estrellita de grasa. En medio de esa estrellita de grasa hay un capilar y ahí se ha iniciado la oxidación y se expande alrededor de manera concéntrica donde está eso que yo denomino estrella de grasa. Y provoca la mancha de aceite alrededor. Es oxidación porque ha quedado sangre probablemente y queda moléculas de oxígeno. Hablando de ese tema, Julio, ¿que las industrias están desangrando bien o tienen mucho que aprender o algo que hacer diferente? ¿Qué tendrían que hacer? No, yo creo que se sangra bien. De hecho, ahora mismo hay una tendencia a sangrar en exceso. Es decir, yo cada vez veo más que la gente sangra previo a la salazón, previo a la nitrificación. Hay gente mucha gente prensa, con lo cual vuelves a sangrar otra vez, y hay muchas industrias que aplican un desangrado manual después de la salazón. Si te obligas a chuchar al jamón 20 veces vas a sacar agua y restos de sangre, porque las venas, los capilares, las venas, las arterias se vuelven a llenar con agua procedente de las zonas musculares, claro, y restos de grasa. Pero lo que sí que es verdad es que cuando se hace en manual, hay muchas fábricas, claro, como entras en la operativa de horas y horas de trabajar, claro,
la operativa tenía que ser de todo el recorrido de la femoral, desde el codillo hasta llegar al abductor, y muchas veces se limitan solo a apretar la zona del abductor. Yo creo que esto también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Pero hay algún equipo automático que sangre en condiciones? Bueno, hay los rodillos. Pero es que eso todos trabajan en un sentido, ¿no? Izquierda, derecha. Claro, y ahora tienes, efectivamente, pata izquierda, pata derecha y tipos, tamaños de jamón y conformación. Y que estén bien inclinados. Claro, no se van a conformar, no va a trabajar igual un jamón muy conformado que uno menos conformado, ¿no? Eso va a ocurrir siempre así. A mí me gustaría añadir, con respecto a lo que estaba diciendo Carlos, que como me ha tocado de control de calidad, cuando pasa el del control de calidad, normalmente los sangrados son profundos, intensos, pero cuando la gente lleva 1000 piezas o 2000 piezas y tú te quedas de lejos mirando, pues ese ejercicio tan intenso, porque la verdad es que hay que hacer fuerza para sangrar y son muchas piezas repetidas, bueno, pues hay veces que no se hace tan bien, ¿no? Totalmente de acuerdo, y por eso preguntaba si existía alguna solución, ¿no? Pero bueno, por seguir avanzando, hay otra pregunta en el público. Nos queda muy poquito, como está muy interesante voy a intentar alargar una pizquita, pero... Tenemos el jamón ahí, las manchas que tiene el jamón este que estamos viendo, ¿por qué se ese que tenemos ahí? Son los de los Creo que veo, sí, eso es lo que he comentado antes. Sí, fijaros que siempre esas manchas coinciden con lo que yo digo, una estrellita de grasa. Esa estrellita de grasa está formada por células grasas que se han depositado ahí procedente de los nutrientes que vienen con la sangre. Para eso, esa es la función de los capilares sanguíneos, pero entre otras cosas llevan también oxígeno y se queda ahí. Entonces, sangrar los jamones, las grandes venas y las grandes arterias es sencillo, es sencillo. Hoy tenemos el problema que se quedan muy abiertas muchas veces, pero se da sobre todo en productos muy conformados, ¿no? De ahí que el prensado sea, yo creo, soy un defensor del prensado porque cierra esos grandes vasos, ¿no? Pero que desangrar, Miguel, esos capilares pequeñitos es muy complicado, muy difícil. ¿En el centro del jamón? Sí. ¿Cómo ha entrado ahí? Es que la sangre tiene oxígeno. Si me permiten, me pongo de pie y a ver si lo señalo yo aquí. La cuestión más bien sería, Mira, ¿por qué no siempre está? Si os fijáis, mira, aquí hay un poquito de grasa, ahí hay un capilar, aquí hay otro, ahí hay otro, ¿eh? Y aquí, por supuesto, hay un pedazo de vena del carajo, ¿no? Que ahí hay restos de oxígeno. El proceso de secado, a veces, si hay mucha diferencia entre el exterior y el interior, los capilares a veces no colapsan y quedan abiertos. Eso también es un problema. Sí. Es un problema también. Si pudiéramos poner ahí un antioxidante potente, un BHT, un BHA, una cosa de esas, probablemente lo controlaríamos. Es que en el exterior lo veo más fácil, ¿no? En el centro. Hay que utilizar el micro. En el centro, en el interior del jamón, que se vaya a poner como se pone, ¿no? Estos colores a mí siempre me ha dado mucho dolor de cabeza. Sí. Pero otra cuestión que se ha mencionado, y no sé si le damos la importancia, está diciendo alimentación. Es verdad. Hoy que la tendencia es a insaturar mucho las grasas en la alimentación del cerdo ibérico, sobre todo, se abusa probablemente de girasol alto oleico y estas cosas, que es interesante porque elevamos los ácidos insaturados bastante, pero también hay que tener en cuenta que esa insaturación conlleva un mayor riesgo de oxidación. Al tener la insaturación que tienen, pues claro, permiten un enranciamiento más precoz y más intenso. Por tanto, probablemente en el equilibrio esté la virtud, ¿verdad? De que no hay que pasarse, porque es que ahí de otra manera podemos hacer poco, porque son capilares muy pequeñitos, muy pequeñitos. Muy bien, ¿alguna pregunta más en el público? Voy a hacer una pregunta que hay. Pido disculpas si no me ha dado tiempo a leer alguna de las de online, porque, bueno, pues vamos con el tiempo justo, ¿no? Hay una de Antonio Silva, dice: buenas tardes y felicidades por la mesa redonda, en la cual se han abordado diferentes defectos relacionados con el jamón curado, pero no se ha comentado nada relacionado con la heterogeneidad del nivel de sal en un lote de producción. ¿Considera la mesa que este problema tecnológico clásico está resuelto? Esta es
Bueno, quizá ahí, yo creo que he ido demasiado deprisa, pero para mí era el punto crítico de mi ponencia. De los tornillos. He dicho un tornillo y he dicho una ficha técnica cumplida o incumplida, ¿no? Claro, yo que no soy técnico, ¿no? Que quizás sea el director general de un técnico, o sea, soy el jefe de los técnicos y de los comerciales, al final es lo que nos preocupa siempre, ¿no? O sea, estamos escribiendo una ficha técnica y ¿qué estamos escribiendo aquí? ¿Qué barbaridad es esta? ¿No? No, o sea, nosotros desde luego no tenemos ninguna solución, por supuesto que no. Yo quiero aportar algo al respecto. Antonio Silva se lo conoce bien porque hace muchos análisis al cabo del mes, ¿verdad? Y él conoce de primera mano el problema de la heterogeneidad, efectivamente. Pero yo creo que más que tratar la heterogeneidad, el problema es que tenemos que cortarlo por arriba. Es decir, en un lote puede haber jamones sobrepasados de sal y escasos de sal. Yo quiero romper una lanza aquí en favor de la utilización de sal reducida en sodio, que es muy interesante porque no aporta sodio, por lo tanto no va a colaborar en el incrementar el sabor salado, pero sí va a incrementar de manera sensible los solutos en el medio carne, en el medio cárnico, de manera que vamos a mantener o incluso mejorar la reducción de la actividad de agua. Por tanto, yo creo que esto no está siendo suficientemente bien entendido por el sector y yo creo que ahí tenemos una herramienta interesante para manejar en el futuro, porque hoy contamos con sales que no aportan sabores extraños y sin embargo pueden ayudar por una parte a reducir el contenido de sodio y por otra a mejorar la capacidad, la actividad de agua del producto, mejorando la seguridad microbiológica. Muy bien, ¿alguna pregunta más o lo damos por finalizado? Yo creo que ya son y media pasadas, entonces creo que ha sido muy interesante. Quiero agradecer a todos los ponentes pues, por haber acudido y a ver si en otra jornada organizamos un mini congresillo que sea eso, pues un poco de todas estas preguntas y respondidas con la sinceridad con las que las habéis respondido y bueno, pues vamos avanzando en el asunto que todavía tiene tela, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Un aplauso, por favor.